Bienvenido, bienvenida a Learn from the Case. Hola, ¿cómo estás? Abro este canal para presentar algunos casos. Trabajo dentro de la neurología y medicina interna y quiero compartir un poco de lo que he y estoy aprendiendo. Quiero comentar que trabajo en distintos hospitales de distintos países. También me formé en distintos países, de manera que los tratamientos en distintas administraciones pueden y van a variar. Me parece que esto también nos ayuda, aporta a nuestra formación médica. Hoy voy a hablar de epilepsia mioclónica juvenil, la importancia de hacer preguntas específicas de la enfermedad para llegar a un diagnóstico. Un joven de 16 años acudió al servicio de urgencias con pérdida de conciencia transitoria repetida, que duró menos de 10 minutos. Después de recuperar la conciencia, no experimentó desorientación, confusión, mordida de lengua ni incontinencia. Los hallazgos físicos, los análisis de sangre, el electrocardiograma y el ecocardiograma no mostraron anomalías. La epilepsia mioclónica juvenil es una forma común de epilepsia generalizada que ocurre en personas jóvenes, por lo demás sanas. Lo que uno esperaría encontrar en la epilepsia mioclónica juvenil es la tríada de espasmos mioclónicos, convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis de ausencia. La prevalencia se estima en 0,1 a 0,2 por 1000. Los médicos de atención primaria tienen estos pacientes, pero no siempre los diagnostican. El diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil suele ser sencillo debido a su historia característica. Sin embargo, las alteraciones transitorias de la conciencia y las convulsiones tónico-clónicas. Un paciente masculino de 16 años, previamente sano y sin problemas perinatales o de desarrollo, se presentó por pérdida del conocimiento transitoria. 20 días antes de su visita, sufrió un repentino desmayo en la estación, camino a la escuela. Se recuperó después de unos 5 minutos y pudo ir a la escuela como de costumbre. No experimentó signos de desorientación, confusión, morderse la lengua, incontinencia o parálisis después del desmayo. Ese mismo día visitó a un médico en el centro de salud. Unos días o tal vez una semana después, experimentó náuseas breves y luego se desmayó nuevamente durante menos de 10 minutos. De nuevo en la estación. El tiempo indicado aquí no está muy claro, se basa principalmente en el sentido común, ya que estaba prácticamente solo cuando ocurrió y las personas a su alrededor no estaban prestando suficiente atención al reloj cuando lo ayudaron, pero definitivamente eran menos de 10 minutos. Después de recuperar la conciencia, no experimentó síntomas posictales y pudo caminar a casa sin ayuda. Posteriormente, fue remitido al neurólogo para valoración. En la consulta neurológica, el paciente refirió que tomaba ibuprofeno una vez al mes para dolores de cabeza leves y nunca había presentado dolor torácico, palpitaciones ni disnea. No mostró edema, aumento o pérdida de peso, hematomas, anomalías físicas o neurológicas evidentes, ni hipotensión ortostática. Los análisis de sangre tampoco mostraron anomalías. La radiografía simple de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma no mostraron alteraciones. Cuando regresó 10 días después de la primera visita, le preguntaron si había experimentado algún movimiento corporal repentino e involuntario para confirmar la presencia de espasmos mioclónicos. Dijo que ocasionalmente había experimentado movimientos bruscos de sus piernas mientras asistía a clase o usaba su teléfono celular, que los movimientos ocurrían al menos una vez al mes, como los dolores de cabeza, pero no siempre al mismo tiempo, y que los movimientos bruscos se habían producido al menos 4 veces hasta la fecha.
Con base en la edad del paciente y los antecedentes de sacudidas mioclónicas características, se consideró la epilepsia mioclónica juvenil como diagnóstico diferencial primero y se obtuvo un electroencefalograma que mostró complejos bilaterales difusos de puntas y ondas, lo que llevó a un diagnóstico definitivo. Consultó a un especialista en epilepsia y después de tomar una dosis inicial de lamotrigina de 25 miligramos al día, que luego se aumentó a 100 miligramos al día, los espasmos mioclónicos se resolvieron y no se observó recurrencia de la pérdida del conocimiento durante más de 2 años. Ahora, casos como este nos dan 2 conclusiones importantes. En primer lugar, un adolescente con inconsciencia transitoria, especialmente cuando es probable que se produzcan convulsiones, se debe sospechar epilepsia mioclónica juvenil y confirmar la presencia de espasmos mioclónicos. Aunque la primera convulsión tónico-clónica generalizada en la epilepsia mioclónica juvenil suele ir precedida por espasmos mioclónicos que duran meses o años, los pacientes suelen consultar a un médico después de su primera convulsión tónico-clónica generalizada y por lo general solo informan las convulsiones. Por lo tanto, los médicos deben sospechar activamente la epilepsia mioclónica juvenil y preguntar específicamente al respecto. Se informa que las sacudidas mioclónicas ocurren con mayor frecuencia después de despertarse por la mañana o después de una siesta o cuando hay despertares intermedios durante la noche. Aunque las sacudidas mioclónicas no necesariamente indican enfermedad, al examinar a un paciente con alteración de la conciencia o sospecha de epilepsia, la pregunta específica: ¿has experimentado algún movimiento repentino e involuntario y como resultado se te han caído las cosas? Puede facilitar el diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil. Los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil generalmente responden rápida y completamente a los fármacos antiepilépticos de amplio espectro, como el valproato y la lamotrigina. Así, una pronta planificación diagnóstica y un tratamiento temprano pueden evitar accidentes provocados por desmayos y mejorar la vida diaria de los adolescentes. En muchos casos, el ácido valproico es el fármaco de elección por su eficacia en el tratamiento y por su bajo costo. Sin embargo, es teratogénico y se pueden recomendar otros agentes como la lamotrigina o el levetiracetam para mujeres postpúberes. En este caso, se discutieron los tratamientos apropiados con el paciente y su madre, y luego se eligió la lamotrigina. La otra conclusión importante que nos trae este caso es que debido a que el síncope y las convulsiones no se pueden distinguir basándose únicamente en la historia del paciente, las convulsiones deben considerarse incluso si la pérdida de conciencia es transitoria o ocurre sin desorientación o confusión posterior. Por supuesto, es mucho más gratificante y por lo tanto deseable que un testigo esté presente cuando una persona se desmaya, incluso cuando este testigo no siempre tiene mucha idea de cuánto tiempo o exactamente cuántos minutos duró la inconsciencia. La información que brindan ayuda mucho y también ayudan a la persona. La exclusión de las convulsiones es aún más difícil en los casos con un estado desorientado autoconfirmado, porque la precisión del diagnóstico se reduce significativamente. Para diferenciar las convulsiones del síncope, el enfoque diagnóstico debe combinar múltiples hallazgos, en lugar de verse potencialmente confundidos por los caprichos de los síntomas posictales, especialmente si el paciente los informa por sí mismos. En conclusión, no se pueden excluir las convulsiones en pacientes con pérdida transitoria de conciencia, incluso si los episodios son breves o no implican desorientación o confusión, especialmente cuando la información es autoinformada.
En pacientes adolescentes se debe considerar la epilepsia mioclónica juvenil en el diagnóstico diferencial y los médicos de atención primaria deben investigar activa y específicamente la presencia de sacudidas mioclónicas. Ahora me gustaría recordar un par de cosas sobre este tipo de epilepsia y el electroencefalograma. Inmediatamente pienso en el área de la corteza que debe estar involucrada para ver la actividad convulsiva en el electroencefalograma. ¿Recuerdas? 6 centímetros cuadrados o más. Esto es para el electroencefalograma tradicional. El electroencefalograma invasivo no se discutirá ahora. Como regla general, en todos los pacientes con un nivel de conciencia reducido, con o sin problemas neurológicos conocidos, se debe tener en cuenta el estado epiléptico no convulsivo. El estado epiléptico no convulsivo se puede tratar, pero si no se trata puede provocar obnubilación y coma, y luego se vuelve mucho más complicado. El estado epiléptico no convulsivo puede ocurrir después de un estado epiléptico convulsivo, por lo que es importante intentar controlar los pacientes que se recuperan de un estado epiléptico con un electroencefalograma. Cualquier individuo que haya tenido convulsiones clínicas y no haya vuelto a su línea de base en el electroencefalograma debe conectarse a un video electroencefalograma cuando éste está disponible. Las convulsiones electrográficas inequívocas se definen como descargas de punta y onda generalizada o focales a 3 Hz o más. Descargas de cualquier tipo en desarrollo claro que alcancen una frecuencia superior a 4 Hz, ya sean generalizadas o focales. La epilepsia mioclónica juvenil suele diagnosticarse entre los 8 y los 25 años. Mujeres y hombres se ven igualmente afectados. Las convulsiones mioclónicas suelen ocurrir por la mañana o después de una siesta. Pueden tener convulsiones tónico-clónicas generalizadas y ataques de ausencia. Pacientes neurológicamente normales. Fácil de tratar. Responde bien a los tratamientos antiepilépticos, pero normalmente requieren medicación de por vida. En el electroencefalograma, cuando uno tiene suerte y puede capturar la actividad convulsiva, se verá de fondo una actividad eléctrica normal. Interictalmente, la mayoría tendrá complejos de picos y ondas generalizados de 4 a 6 Hz, activados por la fotoestimulación y la privación de sueño. También es posible, aunque raro, que una persona desarrolle epilepsia mioclónica juvenil sin síntomas clínicos de tipo dramáticos y su vida continúe sin darse cuenta de la existencia de la epilepsia mioclónica juvenil, hasta que aparece algo más obvio. La epilepsia mioclónica juvenil representa entre el 5 y el 10% de los síndromes epilépticos generalizados idiopáticos. La tríada clínica de crisis de ausencia, espasmos mioclónicos y crisis tónico-clónicas generalizadas rara vez comienza después de la segunda década de la vida. Encontré un caso presentado en internet, aquí les dejo el link si quieren leerlo. Se presenta el caso de una señora de 74 años que presenta por primera vez tirones mioclónicos y ausencia. El electroencefalograma reveló actividad epileptiforme generalizada de polipicos y ondas con fotosensibilidad. Tras un interrogatorio minucioso, parecía haber tenido un solo episodio de convulsiones tónico-clónicas generalizadas a los 10 años. Permaneció asintomática durante 64 años antes del diagnóstico, o al menos así parece. Aunque es poco común, la epilepsia mioclónica idiopática puede permanecer asintomática durante décadas y puede ocurrir en personas mayores. La clasificación correcta de este síndrome epiléptico, incluso en personas mayores, es fundamental, teniendo en cuenta la respuesta al tratamiento antiepiléptico adecuado. Aquí hay otro link y aquí dice:
Las observaciones en pacientes con epilepsia indicaron que los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil mayores de 40 años son raros, sin diagnóstico, querrá decir. Hay algunos informes de casos anecdóticos de epilepsia mioclónica juvenil en la vejez, aunque es poco común. La epilepsia mioclónica juvenil idiopática puede permanecer asintomática durante décadas y puede ocurrir en personas mayores. Y luego aquí el resumen dice, la epilepsia mioclónica juvenil es un síndrome epiléptico generalizado idiopático relacionado con la edad. El estado epiléptico en la epilepsia mioclónica juvenil es muy raro y se sabe poco sobre su etiología. Presentamos 2 casos de pacientes adultos diagnosticados retrospectivamente como epilepsia mioclónica juvenil de estado epiléptico no convulsivo que se presentó por primera vez. La paciente era una mujer de 52 años que presentó confusión y convulsiones tónico-clónicas generalizadas breves por primera vez. La segunda paciente, también una mujer de 39 años, acudió al servicio de urgencias con pérdida transitoria del conocimiento y un estado mental de confusión. Los electroencefalogramas de ambos pacientes presentaban polipicos y ondas lentas que desaparecieron después de la inyección intravenosa del lorazepam. Tras una cuidadosa anamnesis, ambos pacientes fueron diagnosticados con epilepsia mioclónica juvenil y las convulsiones cesaron poco después de la medicación con valproato. El estado epiléptico no convulsivo en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil es poco común, pero la historia detallada y la sospecha de la enfermedad son útiles para el diagnóstico. Este último, como puedes ver, también habla de otro tema poco habitual, el estado epiléptico en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. La historia clínica, el electroencefalograma y la respuesta a los fármacos antiepilépticos son herramientas importantes en las que podemos confiar. Espero que este video haya captado tu atención. Esta presentación es entretenimiento para estudiantes y profesionales de la salud a los que le apetezca escuchar estudios, discusiones o casos clínicos. No intenta de ninguna manera reemplazar el aprendizaje que brinda la lectura de literatura médica o la experiencia que brinda la práctica médica.